Después de un comienzo de temporada horrible por parte del equipo McLaren, llegan las esperanzas, que parece que pueden cambiar el mundo de la Fórmula 1. Ya vimos el McLaren de 2023. Teníamos mucha esperanza en este coche, que si funcionaba un poco bien, con esas mejoras que prometían pronto, podía funcionar. Esas mejoras van a llegar y ya ha anunciado Andrea Stella que van a llegar para Gran Premio de Mónaco. Vamos a ver qué son estas mejoras y dónde falla este McLaren de Norris, que aunque lo veas ahí en primera posición, simplemente fue por un error de estrategia de neumáticos, y este McLaren se dificulta muchísimo cuando tiene tanta resistencia, tanto drag, resistencia al aire en la recta. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y claramente este McLaren tiene dos defectos. Uno es la resistencia al aire. ¿Como le pasaba a Aston Martin el año pasado? Sí, pero mucho peor. Y otra es las curvas de baja velocidad. Esas curvas de baja velocidad en las que veremos en la telemetría cómo el Ferrari, que es el coche con el que se le puede comparar un poco para ver a dónde están de rendimiento, le saca la diferencia. Vamos a ver todo esto porque es muy interesante, porque ha hablado Andrea Stella. Vamos a hacer un poco de caso a Fórmula 1 de verdad, no a rumores de cosas que pasan y Christian Horner y todo eso. A mí me tiene ya un poquito cansado y vamos a descansar un poco para ver qué. Para ver, por ejemplo, McLaren. ¿Qué es lo que prepara? Actualización importante. Ojo, porque McLaren despertó el año pasado en Silverstone, 13 años que no hacía podio. En Silverstone se clavó el podio. Cuidado que viene fuerte, viene para despertar. Después de muchos años, esto no va a ser un simple tira y afloja del año pasado, y McLaren, las novedades que va a traer, sin duda le van a hacer fuerte en muchos en muchos circuitos clave. Y cuidado porque podemos tener sorpresa, y ya lo avanza Andrea Stella, en el Gran Premio de Suzuka. Antes de nada, fijaros, 6 o 7 carreras. Estamos hablando que tenemos Sakir, que ya la hemos hecho, Jeddah, Albert Park, que vamos a ir el día 22 en la tercera, la cuarta en Suzuka, que presumiblemente se le dará bien al McLaren, y aquí dirán que para la séptima tendrán mejoras y se vendrá mucho arriba el suflé. La quinta, que es Shanghai, Hard Rock Stadium Circuit, la 6, y nos vamos directamente en la 7 a Imola. Imola sería la clave, si no recuerdo mal, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y antes he contado Mónaco, no, pues es Imola, y en Imola un circuito que además tiene mucho estilo de curva que podría llegar a beneficiar a ese McLaren si mejora un poco lo que voy a enseñar en curvas de baja velocidad. Eso lo vamos a ver al final del vídeo para los que nos gusta la telemetría, dónde pierde con Leclerc, qué potencia tiene más el Ferrari, para ver qué puede pasar en tipos de circuito como por ejemplo Australia. Y fijaros lo que decía exactamente Andrea Stella. Ha sido muy contundente, una entrevista muy clarificadora hablando sobre el MCL38 y las virtudes que puede tener y los defectos que tiene, y dice: pero cuando las curvas son largas, como la última, es decir, la última, ¿os acordáis de Jeddah, que era como un peralte así, que era muy larga? Y tienes que mantener el volante durante mucho tiempo girado, entonces el coche cede un poco y perdemos mucho tiempo. Entonces, esto es un detalle que vamos a tener en cuenta cuando analicemos este tipo de curvas, porque ahora ya nos ponemos mucho más técnicos. Es decir, una curva de baja velocidad no es lo mismo, por ejemplo, la primera que nos encontramos en Jeddah, que lo vamos a ver en telemetría, como la última. Fijaros que más o menos son mismas velocidades, 100, 120, 80, no varía mucho, no son curvas de media velocidad, son curvas de baja velocidad. Pero ¿qué pasa? Que las que se mantienen mucho tiempo el volante mantenido, sostenido, fíjate qué curiosa la característica, son las que perjudican a este McLaren. Y tienes que mantener el volante durante mucho tiempo. Entonces el coche cede un poco y perdemos mucho tiempo. Tenemos algunas debilidades claras, o sea, Lando Norris las tiene bien detectadas, y tenemos que elegir cuándo queremos abordar más. Fijaros que había criticado la falta de velocidad punta, que eso lo habíamos visto, lo vamos a analizar, que ese tampoco es un fallo tan grande, aunque al final de la recta sí que se notaba un poco, que le había costado a Red Bull 3 décimas de segundo solo en la clasificación. Eso es mucho tiempo, y eso es tiempo de vuelta libre y fácil, dijo el británico. Y ahora te voy a enseñar cómo esas 3 décimas con Ferrari, que es el que tiene más motor y más potencia en la recta, no las pierde. Pero es complicado de entender, pero estamos trabajando en ello y teniendo algunas cosas por venir. ¿Vale? O sea, ya están haciendo micromejoras, que es lo que van a traer de cara a los próximos grandes premios, que será más si se adapta o no con las cosas que estamos analizando ahora a su tipo de circuito. Dice: hoy en día las actualizaciones no tienen mucho que ver con la logística. Dice:
Hoy en día la gente tiende a mirar el plan y tratar de evitar las carreras al sprint, de las cuales están en el calendario después de Melbourne y Suzuka, Shanghái y Miami, debido a que solo hay una sesión de entrenamiento libre, no hay tiempo para la verificación, ¿vale? Para presupuestar, es decir, para poder hacer, introducir mejoras y probarlas, ¿no? Y luego hay otro desafío y es el límite presupuestario, decía Andrea Stella, porque entonces te quedarías sin dinero. Tienes que estar convencido de que es una buena actualización y luego puedes presionar el botón verde y gastar el dinero. Es decir, primero quieren entender bien los problemas, porque, por ejemplo, entender una cosa que vimos como friki la temporada en Sport Maniáticos aquí en el bar de la esquina apoyando a los pilotos hispanos en 2023, pero descubrimos muchas cosas también, aparte de apoyar a los pilotos hispanos, como por ejemplo que en circuitos como Hungría este McLaren funcionaba muy bien. Amigos y amigas, este McLaren tiene debilidades respecto al año pasado. ¿Por qué? Porque ese circuito le funcionó muy bien el año pasado y según lo que están diciendo, si mantienen mucho tiempo el volante, eso es Hungría, curvas de mucho tiempo con el volante girado. Entonces, supongo que cuando llegue Hungría habrán llegado las mejoras, el nuevo coche, etcétera, pero sí que han cometido algunos errores con el diseño de este nuevo monoplaza, que en principio no iba a ser radical y ya lo avisaron antes de comenzar la temporada, que tendrían mejoras de cara a las primeras carreras. Ahora se ha alargado hasta la carrera 7, ¿eh? Porque primero dijeron primeras carreras y luego a las 7. Se le preguntó a Estela si estaba contento con que no tuvieran nada nuevo en el coche, ¿no? Para Melbourne. Y dijo, estamos muy contentos con nuestro ritmo de desarrollo. Fijaros lo que decía. Dice, hemos visto en los últimos 12 meses que el ritmo de desarrollo se ha mantenido igual. Presionamos el botón el año pasado en Australia, luego en Singapur, luego el nuevo coche y luego será alrededor de la sexta o séptima carrera este año. Es decir, McLaren te lo está diciendo claro. Nosotros no somos Aston Martin, que prometemos el oro y el moro y no te traemos nada. Cuando nosotros prometemos se va a ver un cambio, se va a ver un cambio de rendimiento, una gran mejora, pero no puede ser ahora. Tiene que ser, pues eso, en la carrera número 7. Fijaros que aprendizaje a través de diferentes configuraciones y por eso hemos visto algunas telemetrías creo que fue en Bahrein, ¿no? Algún entrenamiento libre donde tenían más velocidades puntas, en Norris o Piastri, no recuerdo cuál era. Algo que también hemos visto, por ejemplo, en el Mercedes, que no sea una estrategia común en los equipos para identificar más rápidamente los problemas, ¿no? Con diferentes configuraciones de carga aerodinámica. Porque es que en la telemetría se ve muy claro cómo un coche llega a más velocidad y otro menos, y en las curvas el otro le recupera. Y creo que hemos visto algunos aspectos positivos y negativos interesantes. Quieres adquirir ese conocimiento y usarlo para el futuro, decía, eh, esto lo decía Andrea Stella, el jefe de equipo, ¿vale? Es decir, por eso hacen diferentes configuraciones con Norris y con Piastri. Ya hemos tenido 3 días de pruebas y tampoco ha llovido este fin de semana. Así que podríamos estar en la pista durante mucho tiempo. Es decir, se están afrontando como pruebas estos grandes premios, como lo que hacía Aston Martin, ¿recordáis? Así que esperamos que Suzuka sea buena para nosotros, teniendo en cuenta los tipos de curva, que también hay curvas donde tienes que mantener mucho el volante, pero son curvas ya no de tan baja velocidad. Vais a ver cómo esto en principio favorece, por lo que muestra la telemetría de la clasificación del Gran Premio de Jeddah, bastante al McLaren. De lo contrario, es una batalla de desarrollo. Y estas pueden ser tanto cosas visibles en la aerodinámica como invisibles en la mecánica. Y en este momento tenemos ambos en proyecto. O sea, cuidado porque no solo están desarrollando la parte aerodinámica, sino que también la parte mecánica. Cuidado que, como digo, insisto, yo tenía mucha esperanza esta temporada con el McLaren. Va a fastidiar que por el Mundial obviamente no va a poder luchar porque en la carrera 7 ya estás muy avanzado y más como está Red Bull, pero cuidado a ver lo que traen, que al menos puedan hacer una temporada que sea entretenida y que a Sergio Pérez y a Max Verstappen les puedan plantar algo de cara para ver algo de competición, ¿no? Tenemos algunas cosas más pequeñas para Australia y con suerte también para Japón, que para Japón tienen muchas esperanzas, lo han dicho, pero eso solo será un par de milisegundos y luego con suerte tendremos una mejora mayor en el primer tercio de la temporada. Por lo tanto, ellos lo afrontan como tercio, sí que es verdad que es una temporada muy larga, será para el Gran Premio de Imola, para el 17-19 de mayo, y fijaros todo lo que nos queda luego, ¿eh? Monte Carlo, Canadá, Barcelona, Red Bull Ring, Silverstone, Hungría, Spa, Zandvoort, Monza, Bakú, Marina Bay, Las Américas, Hermanos Rodríguez, Interlagos, Las Vegas y Los Hay. Por lo tanto, luchar por el mundial, pues lo dudo mucho, pero sí que hacer una buena actuación y, por ejemplo, optar al segundo puesto en el mundial de constructores, si esa mejora es acertada, seguro que pueden. ¿Y dónde están? Para los más frikis que se quedan conmigo hasta el final,
¿Dónde está la diferencia entre Piastri, que fue el mejor McLaren, y Leclerc en la vuelta de clasificación? Pues fijaros la diferencia. En esta primera curva, que ya sabéis en Jeddah, llegas a una velocidad de 320, 325 kilómetros por hora. Fijaros que aquí sí que pierden 3, 4 kilómetros por hora, que parece mucho, pero cuando llegan, fijaros, llega a 0,006. O sea, no es nada. ¿Dónde pierde? ¿Dónde es? Fijaros que es aquí donde sube. En la frenada. Fijaros aquí Leclerc va a 214, Piastri va a 192. El McLaren tiene que frenar mucho más contundentemente y también frena mucho más pronto. Fijaros cómo el Ferrari puede frenar mucho más tarde, aquí va al 50% en el throttle de aceleración, mientras el McLaren va al 0%. Fijaros, 305 km por hora por 266, esto es una locura. Sí que es verdad que implica que tracciona mejor, ¿vale? Ya sabéis, si frenan más tarde tiendes a traccionar peor, que es lo que hace Leclerc en esta curva. Pero el hecho de frenar más tarde le implica a Leclerc tener una diferencia de casi 2 décimas que llega, fijaros, unos 1,73, 1,79, y luego en la recta, por la mejor tracción, por haber frenado antes del McLaren, acaba a más de una décima. Significa que la eficiencia del coche está mucho mejor la del Ferrari. Pero luego viene la esperanza, que es como lo que dice el primer sector. ¿Por qué dice el primer sector? Porque las siguientes curvas sí que esto es como Suzuka, Spa, curvas de estas de uy, de cuidadito, de que mucha eficiencia aerodinámica del coche, y el McLaren la tiene, aunque tiene drag. Y fijaros que de una décima aquí nos encontramos como en este momento sí que ya frena casi más o menos a la altura de Leclerc en este tipo de curva, puede conseguir una velocidad media de paso por curva más alta, 180 por 176 de Leclerc, y fijaros que ya de las décimas que teníamos, aquí ya se va a menos de una décima. Fijaros aquí en esta curva como es una curva de muy uy, pero fijaros que en este punto clave, por ejemplo, está en 30 y algo por ciento el acelerador, el throttle del Ferrari por el 60 y pico del McLaren. ¿Veis cómo se invierten las tornas cuando las curvas son de alta velocidad? Esto es muy bueno para el McLaren, que sigue apretando fuerte. Lo que pasa es que en las rectas el Ferrari empuja mucho y fijaros cómo le recorta ahí media décima. Es lucha de te saca una décima, media décima. Media décima están muy igualados, pero cuando ya vienen, por ejemplo, rectas más consecutivas, etcétera, etcétera, fijaros que la diferencia crece un poco. ¿Por qué? Porque llega, por ejemplo, 5 kilómetros por hora más a más velocidad el Ferrari. Y fijaros que aquí llega otra vez a una décima porque le va más o menos, como son curvas de alta velocidad, le va recortando o igualando. Y fijaros aquí la pedazo de diferencia, de 330 kilómetros por hora de Leclerc por 322 de Piastri. Es una diferencia muy grande, pero aquí no pierde nada. Donde lo pierde es en la frenada esta que nos decía Andrea Stella. Fijaros cómo sube a 3 décimas, o sea, pierde la mitad de la diferencia que tiene Piastri respecto a Leclerc en la vuelta, la pierde en una curva, en la última, en la que ha dicho Andrea Stella, que tienen problemas. Y fijaros, por ejemplo, la velocidad media, como la de Piastri, es de 114, 121 Leclerc, una barbaridad, pero es que fijaros cómo mucho más tarde, aquí en la del throttle, muchísimo más tarde frena Leclerc como en la primera. Es decir, fijaros, 0% Norris de throttle, de acelerador, y 85% Leclerc. Es una auténtica animalada. Y luego acelera un poco antes Piastri, pero fijaros, 68-57, es que ni comparable, por eso le saca las 3 décimas. Pues bien, con esto ya hemos entendido un poco más el rendimiento de este McLaren en comparación al Ferrari, ¿no? ¿Dónde rinde, dónde no rinde? Todas las declaraciones que ha dicho Andrea Stella y cuándo prometen mejoras y identificados los problemas que tiene este coche, pues ahora ya entendemos un poco más de por qué este McLaren no puede rendir a tan alto nivel. Veremos en Suzuka qué acaba pasando, ¿no? Si es un circuito, como Andrea Stella nos presume, un poquito más interesante para ellos. Seguro que sí, porque llevan carreras muy malas, pero la esperanza, amigos y amigas, está en Imola. En un coche que sí, que funciona. Fijaros que hay partes del circuito donde sí que le saca distancia a Leclerc, que no es cualquier persona, Leclerc, lo sabemos, ¿no? El Ferrari es el segundo mejor coche. Pues bien, teniendo en cuenta esto, amigos y amigas, yo tengo mucha esperanza de cara a Imola, que encima es un circuito que más o menos se puede adaptar mucho porque no tiene mucha recta fuerte, etcétera, etcétera, a las exigencias del McLaren. Veremos qué pasa en Japón antes de las mejoras, pero sin duda esto podría poner un aliciente muy grande a la temporada de Fórmula 1. ¿Y tú qué piensas? Te pregunto. ¿Crees que este McLaren puede remontar teniendo en cuenta cómo ha estado en estos dos primeros grandes premios de la temporada?